Bueno, damas y caballeros, dando inicio a la jornada del día de hoy, nos es bastante grato dejar con ustedes la primera ponencia, cuyo título es Agujeros Negros, una historia de estudio, innovación y emprendimiento, a cargo del doctor Joel Saavedra Alvear, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El doctor Joel Saavedra Alvear obtuvo su licenciatura en Física Aplicada y doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde actualmente es vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados. Sus trabajos científicos se han concentrado en el área de la gravitación y la cosmología, en particular en la búsqueda de sus modelos cosmológicos provenientes de teorías de alta dimensionalidad y el estudio de la física de agujeros negros, área a la cual ha contribuido con múltiples publicaciones científicas. Damas y caballeros, dejo con ustedes al doctor Joel Saavedra Alvear. Buenos días. Primero quiero agradecer la invitación, estimado rector y vicerrector y director general, por la invitación que generosamente ustedes me hicieron de participar en esta jornada y más aún por el honor de inaugurar la jornada en la charla de apertura. Espero estar a la altura de lo que dijo Horacio, de que sea una cosa general y en realidad lo que trata de hacer este título es como llamar a entender la investigación desde esta nueva perspectiva que uno se encuentra en cargos de gestión y últimamente están muy de moda y en realidad están muy manoseados los nombres de innovación y emprendimiento. Entonces más bien es como un juego entre lo que uno puede ver asociado a un estudio formal, algo que parte teóricamente, que son los agujeros negros, y también uno puede ver que a pesar de que son nombres formales, también pueden haber emprendimientos. Este tema parte de un estudio o de mirar cómo se entiende, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Es una de las primeras grandes preguntas que se puede hacer un ser humano desde la antigüedad, preguntarse cuáles son las posibles causas que provocan el movimiento de los planetas. De eso hay bastante documentos y conocimiento que está a través de la historia. Pueden ser los ángeles que se mueven, puede ser que está sobre una torre de elefantes, de acuerdo a las distintas culturas, pero finalmente vamos a caer en algo que es muy simple, porque podemos ver que dos situaciones, dos fenómenos, que son completamente, entre comillas, distintos, tienen el mismo origen. O sea, la caída de dos objetos en la superficie de la Tierra puede y en realidad explica el movimiento de los planetas. O sea, algo que si ustedes lo piensan en la época, no hoy día es una trivialidad, es algo obvio, pero piénsenlo en la época en que se descubrió, el pensar que algo que ocurría en la superficie de la Tierra era la causa del movimiento de los planetas que estaba mucho más lejos que nosotros, debe haber sido una revolución de la época, porque es cambiar una forma de pensamiento. Hay una cierta tradición que se fue rompiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos son dos situaciones que aparentemente son distintas, que claramente no ocurren en el mismo lugar, pero a las cuales nosotros podemos recurrir y dar una explicación desde una misma perspectiva, que es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, el por qué caen las cosas. O sea, ha sido una pregunta que ha ido evolucionando en sus respuestas. O sea, desde los orígenes de... Esto creo que... Vamos a partir de nuevo. Desde los orígenes desde donde damos una razón más fuerte, no pensando en los cuatro elementos, sino más bien desde Newton en adelante, esta respuesta ha ido evolucionando. Y esta respuesta de por qué caen las cosas nos permite colocar satélites en órbita, nos permite predecir ciertos comportamientos que nosotros esperamos que ocurran en el universo, y nos permite colocar satélites en órbita, algo que viene desde la época de Galileo. Nosotros hoy día esta pregunta sigue teniendo las mismas respuestas y un poco más evolucionadas. Y aquí coloco 4 de los grandes pilares, no 5, hay 4 de los grandes pilares que han compartido esta idea y los cuales son en cierta medida responsables de la evolución de esta respuesta. O sea, desde las respuestas originales de Galileo, las respuestas de Newton en torno a la ley de gravitación universal,
la revolución que provoca Einstein respecto a esta pregunta, y en la figura que está aquí atrás ustedes pueden ver uno de los últimos descubrimientos. Esto sí no es con el interferómetro terrestre, sino más bien con el futuro interferómetro espacial, de las ondas gravitacionales, y en cierta medida Stephen Hawking, que ha hecho un cambio desde la perspectiva juntando la mecánica cuántica en una descripción semiclásica con la gravitación o relatividad general. O sea, tenemos 4 grandes nombres entre muchos que se destacan para dar una respuesta a esta pregunta. No es que sean los únicos 4, sino que hay muchos que han dado, pero ellos son los que tienen como los hits asociados a cada una de sus respuestas. Galileo, ya en el año 1610, es capaz de dar una descripción de qué es lo que ocurre con los objetos que caen en la superficie de la Tierra. Y llega a una conclusión en la época que también es un poco contradictoria, porque todos los cuerpos caen en tiempos iguales. Eso significa que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independiente de su masa. Entonces la original, que era el elefante con el niño, los dos van a caer en el mismo tiempo, independiente de su masa. Esa es una de las máximas que tiene esta ley de gravitación, si quieren, o la explicación de por qué caen las cosas de Galileo, con sus estudios desde simples planos inclinados con los relojes de agua, para poder llegar a una conclusión que es distinta a la conclusión de Aristóteles, en términos de decir que los cuerpos caen de acuerdo a su naturaleza. O sea, si el cuerpo está formado de tierra, va a bajar a la tierra, y por eso los cuerpos caen en la superficie de la Tierra. Acá hay una cierta ley detrás de esto. Todos los cuerpos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en la superficie de la Tierra. Y hay un montón de otras explicaciones. Hay una explicación muy curiosa, que es la explicación de Descartes, que dice que existen rollos de materia, y esos rollos de materia se mueven como vórtices, y eso provoca que la materia, en el movimiento con el vórtice, tenga esas caídas. La respuesta ha ido evolucionando. Hay respuestas más racionales, respuestas que hoy día pensaríamos que son más irracionales, pero cuando uno mira estas leyes de la física que vienen de la antigüedad, yo creo que hay que colocarse en la época. O sea, no se puede pensar hoy día como una trivialidad. Hoy día la respuesta de Descartes, que uno la descarta de todas maneras, no se puede tomar tan a la ligera. O sea, en la época puede haber tenido mucho sentido. Hoy día ya no lo tiene, pero en el momento de discusión sí puede haber tenido mucho sentido. Entonces también hay que mirarlo en su contexto histórico. Después tenemos la historia de Newton, que habla ya del concepto de fuerza. O sea, ya empieza a unificar dos cosas. Aquí es la primera vez que se piensa en que el agente externo causante de la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra es el mismo agente que provoca que los planetas, en particular la Luna, se muevan en una órbita en torno a la Tierra. O sea, Newton se pregunta, en realidad la Luna está cayendo, al igual que como caen los cuerpos en la superficie de la Tierra. Ese es como el comentario que hace Newton al respecto. Y uno lo puede ver en los Principios de Newton, y la gracia que tiene esta propuesta de pensar que los planetas se mueven por esta fuerza de atracción gravitacional, por el hecho de tener masa, es capaz de explicar, por ejemplo, los anillos de Saturno. O sea, ya empezamos a tener ciertas consistencias con lo que se empieza a observar, con las cosas que se podrían mirar a través de los telescopios. La gravedad a la Newton. La gravedad a la Newton tiene dos ingredientes esenciales, que son un espacio de 3 dimensiones, esta sala, donde tenemos dos masas, M1 y M2, de cierta magnitud, que se están atrayendo mutuamente. Obviamente aquí en la sala eso es irrelevante. Hay atracción gravitacional, pero la magnitud o la intensidad de esa fuerza es absolutamente despreciable. La podemos obviar, no explica nada en términos de lo que ocurre hoy día aquí. Y la otra dimensión que tenemos es un tiempo absoluto. O sea, tenemos un cronómetro que está corriendo y que está indicando cómo está fluyendo el tiempo, pero son independientes. Por un lado tenemos el espacio de 3 dimensiones, donde nosotros estamos viviendo, donde nosotros nos desenvolvemos, y si quieren tenemos la flecha del tiempo que nos va moviendo en nuestra cronología. Esta ley de Newton es capaz de dar cuenta de cosas que son notables y en cierta medida bastante curiosas, porque de manera muy simple uno podría extender el objeto o la concepción de caída. Y uno podría decir, con esta ley, uno puede calcular cuál es la velocidad que yo le tengo que dar a un objeto para que el objeto escape a la atracción gravitacional de la Tierra. No es que la deja de sentir, sino que le va a ocurrir algo que ya no va a caer a la superficie de la Tierra. Eso es lo que nosotros llamamos una velocidad de escape. Es donde la energía cinética y la energía potencial del cohete se igualan. En ese caso, nosotros vamos a encontrar que el objeto va a poder quedar en órbita, porque va a dejar
de caer a la superficie de la Tierra. Y es lo que está ejemplificando este cañón aquí. Este cañón ejemplifica qué es lo que ocurre cuando nosotros le vamos imprimiendo una mayor velocidad o una mayor rapidez de lanzamiento al cohete que estamos viendo. Las primeras, cuando somos menores que este número calculado en la superficie de la Tierra, nos damos cuenta de que el objeto cae a la superficie de la Tierra. Eso es lo único que dice. No está diciendo nada más, porque si yo ahora quisiera que esto cayera con precisión y con cierta exactitud, tengo que preocuparme de otros factores. La Tierra está rotando. Entonces también entraría a jugar un rol. Tenemos la fricción con el aire. O sea, hay otros factores que yo debería considerar para lo que ha diezmado la población mundial, que son las guerras, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero en general, si nosotros ahora tenemos una velocidad mayor, el objeto puede quedar en órbita. Y puede quedar en 3 tipos de órbita. En particular hay 2 que nos interesan, que son las órbitas ligadas, donde el cohete o el objeto va a quedar dando vuelta en torno a la Tierra, y las otras son órbitas hiperbólicas, donde pierde la conexión con nosotros y se puede escapar a otros lugares. Eso se ha usado para provocar que estos satélites puedan viajar más allá del sistema solar, estas naves espaciales que han salido del sistema solar, usando estos tirones gravitacionales y estas órbitas hiperbólicas. Acá se puede ver qué es lo que ocurre desde un punto de lanzamiento con las distintas órbitas que le podemos dar a los distintos cohetes. Y aquí está lo que yo les decía, o sea, dependiendo de la velocidad de escape, nosotros podemos hacer que los objetos caigan a la superficie de la Tierra, en distintos lugares, sin pensar en la exactitud, solamente lanzarlos. Si yo quiero tener exactitud, tengo que considerar la rotación, Coriolis y otros efectos, porque si no, voy a estar corriéndome en términos de lo que yo podría predecir. Y tenemos órbitas ligadas, como son las órbitas circulares, que son las órbitas que nos interesan para colocar satélites, órbitas de mayor radio, órbitas elípticas y órbitas de escapes, donde nosotros vamos a perder el contacto con el objeto, que podría ser, por ejemplo, una elipse muy excéntrica como lo hacen los cometas. O sea, con esta ley de gravitación universal uno puede decidir o mostrar que todo objeto tiene solamente 3 posibilidades de movimiento en el espacio por fuerzas gravitacionales, que son la órbita circular, la órbita elíptica y una órbita hiperbólica. Esas son las 3 posibilidades. Y eso describe muy bien el movimiento de los objetos que nosotros vemos a nivel del sistema solar. Eso está súper bien descrito, a excepción de un detalle que es lo que viene después. O sea, nosotros tenemos una descripción de lo que ocurre en la superficie de la Tierra. Si no considero la rotación de la Tierra, el lanzamiento de los objetos lo describo solamente con la ley de Newton, con la ley de la caída libre. Si no considero ciertos detalles que puedo ver en el sistema solar, la descripción de las órbitas planetarias con la ley de Newton es casi perfecta, está en armonía. Podemos salir de las teorías de Prisciclo para describir los movimientos en una concepción ptolomeica a una teoría que describe las observaciones y que describe el modelo copernicano con una exactitud maravillosa y que calza con las observaciones de la época. Eso es lo que hace Newton. Pero con un detalle. O sea, si tampoco no es que la teoría sea incorrecta, pero tiene ciertas peculiaridades que no han sido consideradas, tal como el caso de la rotación de la Tierra cuando queremos ver con exactitud o precisión el lugar donde va a caer un cohete. Además de eso, por el hecho de tener esta posibilidad de calcular velocidades de escape, uno puede ir más allá. Y uno se podría preguntar, ¿qué pasa si tengo un objeto estelar, como una estrella, cuya velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz? Una velocidad tremenda. Es una formulación teórica, estamos pensando, nos estamos preguntando. O sea, nosotros tenemos un modelo, ya tenemos una descripción que calza en cierta medida y nos podemos hacer preguntas. Una de esas preguntas es, ¿qué pasa si la velocidad de escape de este objeto es cada vez mayor? Después nos podríamos preguntar por qué es mayor. O sea, la velocidad de escape, por ejemplo, la velocidad de escape de la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo. La velocidad de escape del Sol es mayor. La velocidad de escape de un planeta con mayor masa va a ser mayor, porque tiene una cierta dependencia con la masa del objeto. Pero si nosotros nos podríamos preguntar, vamos más allá, y eso se pregunta el reverendo John Mitchell en 1783, si existe algo en términos de tamaño, en términos de diámetro, en términos de radio, cuál es el radio del objeto que debe tener para que la luz no pueda escapar de él. Lo mismo hace Laplace, se pregunta si existen en el cielo estos cuerpos negros, uno podría decir que son absolutamente numerosos porque no los vemos. Porque no están irradiando luz, no están reflejando, no están irradiando nada. Es un cuerpo absolutamente negro. Pero es una pregunta válida.
Y esa pregunta se la hacen en 1783 y 1796 y se bautizan con el nombre de estrellas negras. O sea, eso es lo visionario que uno podría pensar, obviamente, de Laplace y de Mitchell, donde cada cual tiene cierto aporte en distintas áreas, pero esta es una pregunta que podría ser considerada incluso como herejería, como una herejería si uno piensa en términos de la época. O sea, es una pregunta osada. ¿Existen este tipo de cuerpos? Y este tipo de cuerpos es como el origen de lo que hoy día llamamos agujeros negros, estrellas de neutrones. Entonces, nosotros con Newton, con los Principia de Newton, con el librito que no está aquí, con el librito de Newton, nosotros, sin pensar en la técnica, solamente pensando en la pregunta cómo hacemos que un cuerpo escape de la superficie de la Tierra, nosotros podemos colocar los objetos en órbita. No necesitamos nada más. O sea, nosotros necesitamos un desarrollo adicional para colocar los objetos en órbita. Lo que necesitamos es la técnica, necesitamos la tecnología, porque no es fácil llegar a esa velocidad, a los 11,2 mil kilómetros por segundo. No podemos con un auto. Entonces hay que buscar una tecnología distinta. Eso es lo que viene después. Pero quien abre la puerta para poder hacer la situación de colocar objetos en órbita es Newton, con su ecuación, con su igualdad de la energía cinética con la energía potencial. Si quieren hoy día, una trivialidad. Pero eso en los 60, en los 50, no era una trivialidad. Entonces, eso nos permite tener estos objetos y hacer una carrera espacial, colocar los objetos en órbita, por hacer una carrera como la que tenemos acá con distintos tipos de cohetes, distintas generaciones, donde el principio básico es el mismo. Donde lo que está cambiando es la técnica para lograr mayores velocidades y poder tener mayor distancia. Pero no se pierdan de vista que el principio básico es el mismo. Es la igualdad de la energía cinética con la energía potencial. Eso nos permite tener distintos tipos de órbita dentro de las tres posibles cónicas que tenemos y nada más. Eso es lo único que nos permitiría. El resto es la técnica, es cómo tecnificamos el sistema para lograr todas estas cosas. Y si nosotros vamos a una pizarra de la NASA en los 50, aquí se está estudiando cómo nosotros podemos hacer una misión lunar, ir y volver. Y si ustedes miran las ecuaciones y lo que está es súper simple. ¿Por qué es Newton? O sea, si uno lo mira de esa manera, es Newton. Si yo coloco un satélite orbitando sobre la superficie de la Luna y quiero hacerlo cambiar de órbita o lo quiero hacer volver a la Tierra, tengo que pensar en Newton. Esa es la primera cosa que tengo que pensar. El resto es la técnica. ¿Cómo le voy a dar un ángulo para que cambie el satélite? ¿Cómo voy a provocar que los motores se alimenten con paneles solares? Pero eso ya es otra cosa. Pero la base sigue siendo Newton. Y eso es la forma como se trabajaba en la NASA en los años 50, que yo creo que no dista mucho de cómo se trabaja hoy día. Lo que sí pueden haber computadores, pero pizarras yo les aseguro que hay por todas partes. Y hay una foto muy preciosa de las pizarras, de las primeras pizarras, que lamentablemente no la puedo encontrar ahora, que es una pizarra gigante, donde están con escaleras ellos escribiendo las primeras ecuaciones para colocar los objetos en órbita. Y ahí eso nos permite hoy día tener una red de satélites, y en la red de satélites nuevamente nos vamos a encontrar con ciertos detalles. Eso es lo que hoy día podríamos tener, y eso en realidad es lo que tenemos, y todo lo hemos usado de una u otra forma a través del GPS. O sea, el GPS es como la expresión de que esto funciona y nosotros tenemos cierta localización y cierta seguridad y cierta confianza en esa localización. Bueno, en esa localización también vamos a ver que hay algunos detalles, y antes de pasar al emprendimiento, aquí hay algunos detalles que van a ser explicados con la nueva forma de describir esta pregunta. Y el emprendimiento no está lejos de esto, porque tenemos esto. Hoy día tenemos el turismo espacial. Y si ustedes tienen mucho dinero, podrían estar en órbita y podrían tener la sensación de estar, entre comillas, libres de la gravedad terrestre. No van a estar absolutamente en gravedad cero, pero están en una... No es cualquier viaje, eso seguro. Y eso es algo que uno podría decir, toda esta idea de Newton, las podríamos transformar hoy día en un emprendimiento. Y que no es un mal emprendimiento en el concepto de hoy día. O sea, si es un emprendimiento dinámico porque las ventas y las utilidades que tiene este emprendimiento van creciendo año a año de una manera desorbitante. O sea, no es un emprendimiento común y silvestre. Y en este emprendimiento tenemos personas que ya lo hicieron, como Stephen Hawking, que ya participó de este emprendimiento, obviamente por todo el aporte que él ha tenido, y fue una cortesía que hicieron. En realidad es marketing. Si uno lo mira en términos de los emprendedores, eso es marketing. Pero es un aporte a la persona que más ha
en la actualidad ha colocado este nombre y ha llevado adelante la teoría de los agujeros negros. Y ahí lo tenemos con la manzana de Newton y Stephen Hawking. Esa es la analogía y eso es el marketing que ellos están haciendo con el Zero Gravity. Pero es un emprendimiento que nace desde algo que se va especializando y se va tecnificando. Coloquemos a Einstein en el tapete. La teoría de Newton funciona perfecta hasta ciertos límites. O sea, hay un detalle funciona perfecto, pero tengo un detalle en el perihelio del planeta Mercurio. En el periodo, en cuanto da vuelta el planeta Mercurio, tengo un detalle de 43 segundos de arco por siglo. Si quieren es insignificante, pero hay un detalle. O sea, la teoría sola, con la fuerza de la gravedad de Newton, con la ley de gravitación de Newton, no explica eso. Ahí ya tenemos algo que detrás de los detalles, dice un dicho, se esconde el demonio, o sea, ahí hay algo. Ahí hay algo que tenemos que mirar y que uno debería explicar. Uno puede decir que en realidad los planetas no son esferas, sino que son achatados los polos y eso provoca que la órbita tenga una diferencia. Puede ser la atracción gravitacional que tiene Mercurio por ser un objeto chico con los otros planetas porque está en la proximidad del Sol. O sea, uno puede poner un montón de explicaciones para como complejizar o arreglar un poco la teoría de Newton, pero no funciona. O sea, o nos pasamos o no llegamos, pero no estamos en los órdenes de magnitud. Hay bastantes trabajos al respecto de eso. Carlos Leiva dio un trabajo también de eso. Y acá lo que vamos a ver es que Einstein, con su teoría de la relatividad general, donde lo que hace es hacer una equivalencia entre un sistema acelerado, entre las leyes que vamos a tener en un sistema acelerado con la caída libre. O sea, la caída libre aquí se vería una aceleración igual a g, pero si yo tomo este objeto que es el mítico ascensor de Einstein y lo muevo a una aceleración igual a g, que g es la aceleración de gravedad de la superficie de la Tierra, 9,8 metros segundo cuadrado, el resultado, si es que este señor no tiene ventana y está en un ascensor completamente aislado, es que los dos van a ver lo mismo. Esa es la equivalencia entre un sistema acelerado con aceleración constante y un campo gravitacional. Los dos van a tener los mismos resultados. Y la persona, Newton, que está aquí bajo la superficie de este árbol, y la persona, en este caso de haber sido Einstein, que está sobre el ascensor que está siendo acelerado, no ven diferencia. No tienen cómo discernir que uno está en la superficie de la Tierra y el otro está en un ascensor. No hay una diferencia. Eso es lo que dice el principio de equivalencia y eso es como parte de esta relatividad general. La relatividad general es como la idea, una de las ideas más felices de Einstein. Recuérdense que Einstein, esto es del 1915-1916, en 1905 es el año glorioso, el año milagroso, donde produjo el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial, el movimiento browniano, y le provocó el ganar el premio Nobel. La relatividad general es algo que es posterior, que logra unificar la descripción del universo y logra explicar este detallito, entre comillas, que tiene el sistema solar. Eso es lo que hace la teoría de Einstein. Entre otras cosas, la teoría de Einstein lo que hace es considerar geometría y materia como una entidad, hace una cierta unificación, hay una explicación en términos, si quieren, de causa y efecto de lo que uno podría entender como geometría y materia. Hay una descripción del universo, porque ahora nosotros podemos extendernos más allá, y eso es la cosmología, y dentro de esta descripción de geometría y materia, la gravedad de Einstein, tenemos también estos objetos nuevos que son los agujeros negros. Aquí está la publicación del artículo de relatividad general, aquí está una de las visiones que uno podría tener de un espacio como es el universo, sin materia, sin nada, plano. Lo que dice la gravedad de Einstein es que si nosotros le colocamos materia, vamos a curvar ese espacio. Eso es lo que provoca, y esas curvas, ahora ustedes piensen, ¿en qué aeropuerto en Chile está eso? En Iquique parece que está el black hole, donde uno tiene una moneda, un centavo, y empieza a dar una vuelta, a caer en espiral en torno a esta superficie de plástico que hay en algunos aeropuertos, y creo que lo vi en algún aeropuerto en Chile. Eso es lo que le provocaría la Luna, por ejemplo, si se está moviendo en torno a esto. Se mueve por efecto de la curvatura. ¿Por la curvatura de quién? Si antes aquí estaba plano. Por la curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra provoca que una depresión, y eso provoca que la Luna se empiece a mover en torno a la Tierra, a orbitar en torno a la Tierra. Y uno puede empezar a hacerlo más explícito. O sea, ahí es mucho más explícito el dibujo y ahí se puede ver qué es lo que provocaría este satélite. Y uno podría empezar después a preguntarse cosas y a ver cosas, como por ejemplo que la luz también se va a curvar.
Porque es geometría y materia, y la luz es una manifestación de la energía, y la materia con la energía están conectados. Yo no lo podría hacer más profundo, interestelar, que está de moda últimamente. Y uno podría tener estas depresiones que son cada vez como más grandes, hasta llegar a tener, por ejemplo, un objeto muy masivo que provoque no solamente una curvatura excesiva del espacio-tiempo, sino que eso va a provocar además ciertos fenómenos violentos en torno a él. Los discos de acreción, va a destruir estrellas, va a provocar una serie de fenómenos. Si miran el universo como se ve estático, el universo no es estático, el universo tiene una vorágine de fenómenos que están ocurriendo, y fenómenos violentos muchas veces. Fenómenos donde estrellas son devoradas por otras estrellas o por estos agujeros negros, donde hay explosiones, donde hay supernovas, donde hay un montón de otras cosas que muestran que este universo que se ve estático, y si quieren una foto romántico, no es así, sino más bien tiene ciertos fenómenos violentos, como los discos de acreción o los vórtices de los agujeros negros. Bueno, yo les decía que esta teoría de Einstein también tiene otra particularidad chiquitita, que es capaz de describir la evolución del universo. O sea, nosotros somos capaces de decir cómo nacemos como universo y podríamos predecir hacia dónde vamos. Y eso tiene la gracia que calza con las observaciones. O sea, si ustedes quieren, hoy día estamos en una época gloriosa de la astronomía observacional, donde todas las predicciones que se puedan hacer ya no son ideas que van a quedar sueltas y que van a quedar deambulando. Son ideas que se pueden contrastar. ¿Por qué? Porque la técnica observacional ha cambiado mucho. Y eso uno se podría preguntar todas las innovaciones que ha provocado el hecho de cada vez tener mayor exactitud en las observaciones astronómicas. Mejores instrumentos, mejores telescopios. O sea, todo eso tiene una tremenda aplicación en la óptica, y si lo quieren ver al revés, en una óptica inversa, en la microscopía. Aquí estamos pensando en el mundo macroscópico, pero esto también lo podríamos mirar al revés, y mirar en el mundo microscópico. Mirar cómo está formada la materia. Pero si queremos ver eso, hay que partir por acá en las fluctuaciones cuánticas, y eso todavía no está. Esa teoría no la tenemos, y eso es lo que falta. Y con eso uno podría tener una descripción de cómo se formó el universo, y de qué es lo que podría ocurrir en términos de distintas concepciones, desde un universo con un origen cuántico, donde esta teoría de la gravedad de Einstein pueda tener una mixtura o un pegamento con una teoría microscópica como es la mecánica cuántica, la teoría que describe el mundo microscópico. O sea, en esta teoría, cuando nosotros tomamos el universo y lo achicamos a un punto, nos encontramos con que nuestra concepción microscópica, que la conocemos bien, que estuvo de moda hace un par de años, el año pasado, con el descubrimiento del bosón de Higgs, se junta con la teoría de la relatividad, que es la descripción macroscópica del universo. Y eso es lo que se busca, eso es lo que se podría pensar, y se le bautiza como la teoría del todo. La teoría que sería capaz de describir todo lo que viene, pero todo lo que observamos, todo lo que está dentro. Con esto nosotros no vamos a describir el movimiento de una molécula, no vamos a describir lo que ocurre con la biología, sino que vamos viendo más allá. Y si quieren puede ser un fenómeno más simple. No es un fenómeno tan complejo donde hay más factores. Aquí nosotros vamos limpiando. Vamos haciendo un modelo idealizado. Pero lo tenemos, y hoy día con la era de la cosmología, de la astronomía de precisión, podemos llegar mucho más allá y podemos predecir cuáles son los posibles futuros que va a tener el universo. Hoy día estamos pensando en que estamos en una etapa de aceleración acelerada. Recién acaba de salir un artículo donde muestra que esa expansión acelerada es más acelerada de la que nosotros pensábamos. Entonces, esta energía oscura que a nosotros se acuñó en el año 98, 99, no necesariamente es la descripción de esta expansión acelerada, porque los números no calzan con nuestra descripción teórica. Entonces hay que agregar a lo mejor o cambiar. Pero eso salió la semana pasada, si no me equivoco, yo sí debe estar al tanto de cuándo salió, muy reciente, del grupo de Adam Ries, donde muestra que la expansión acelerada es más acelerada de lo que nosotros pensábamos. Y eso es porque la cosmología, las observaciones astronómicas son cada vez de mayor precisión. Y este es un cuadro pictórico de lo que se pensaría que es un agujero negro supermasivo en el centro activo de una galaxia. Y aquí entran los agujeros negros, y vamos a hacerlo un poco más rápido. Acá está la historia donde ya parte con John Mitchell, pero también con Laplace. Después viene este señor, que en el año 1916, la teoría de la relatividad general fue propuesta en el año 1915, encuentra la primera solución a las ecuaciones de la relatividad general, que son un set de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. Él encuentra la primera solución. Y la primera solución tiene la curiosidad de ser un agujero negro. Hasta los 60 eso era nada más que un juego matemático. No tiene ninguna realidad física, no tiene nada.
Pero después de los 60, Chandrasekhar, Oppenheimer encuentran que las estrellas pues, que gastan su combustible nuclear, como nuestro Sol, pero por 2 veces, con un tamaño un poquito mayor, tienen como final posible estos agujeros negros. Pues la estrella parte quemando su combustible, helio, hidrógeno, y va cambiando en la escala de los átomos. Y vamos a tener en algún momento una estrella que ya gastó todo su combustible y se transforma en los elementos más pesados que no son combustibles. Y esa estrella lo único que queda es a merced de su fuerza gravitacional. Y la estrella empieza a colapsar, se empieza a consumir. Si la masa es mayor que 1,5 veces la masa del Sol, Oppenheimer, Chandrasekhar probaron, demostraron que los objetos por colapso gravitacional que tienen una masa mayor que eso terminan en un agujero negro. En algo que desde el 16 era solamente una solución de una ecuación diferencial, pero que permitía calcular este radio que llamamos radio de Schwarzschild. Si uno se va hacia atrás, hacia Mitchell, con ese radio es el radio Mitchell. Es el radio que debe tener un objeto para que la luz no escape de su interacción. Es lo mismo que se dijo en el 1700 y tanto. Las dos teorías completamente distintas obtienen el mismo resultado. Y la gracia es que nosotros podemos ver, de acuerdo a los trabajos de Oppenheimer, Chandrasekhar, que no es algo formal, no es solamente una solución de una ecuación, sino que es algo que tiene realidad física y es algo que está plagando nuestro universo. Y ahí tenemos un cuadro nuevamente artístico de lo que sería un agujero negro y todo lo que podría ocurrir en torno a él. Acá tenemos lo que se veía al principio, lo que yo decía al principio, una estrella que está siendo devorada por su compañero. Se puede ver el gas que está empezando a ser eyectado desde la estrella y empezando a ser consumido por este objeto que está aquí en alguna parte del centro. Esto es una estrella que tuvo la mala suerte o la mala ocurrencia de pasar por la proximidad de un agujero negro, entonces, dado que las fuerzas gravitacionales son de una magnitud muy grande, la destruye y provoca que se formen estos discos de acreción. Pero no es lo único, si uno va un poco más allá, uno puede empezar ahora a jugar mucho más. Y en realidad estos objetos son atajos gravitacionales, si quieren, puentes gravitacionales entre dos espacios o dos universos distintos. Esa es una posibilidad. Y eso está, si quieren, eso está en las ecuaciones, uno lo puede leer, uno lo puede ver. Y también está la posibilidad de que conecte dos zonas del universo, de un mismo universo. Por eso puede ser un atajo gravitacional. La estrella Vega con la Tierra. Y eso sí que está de moda, pues eso lo vimos hace poco y estuvo por todas partes con la película Interestelar. Adquirió fuerza y se le dio hasta un carácter científico porque la persona que lo desarrolló, en ese caso, no es un agujero negro común y corriente, es un agujero de gusano. Es un científico, Kip Thorne, que es uno de los grandes mentes de la gravitación y de la teoría formal en la actualidad. Muy rápido, ¿qué es lo que sucede si van cayendo el agujero negro? ¿Por qué se destruyen? Porque aquí hay dos fenómenos importantes. Primero, cuando van cayendo hay una cierta dilatación del tiempo, dos observadores, un astronauta muy lejos y un astronauta cayendo. Para este astronauta el tiempo de cuando él va cayendo se va congelando. Y en algún momento cuando se acerca a esta distancia particular, este objeto va a aparecer como congelado. Eso es la dilatación del tiempo, en ese caso gravitacional. Y lo otro que ocurre es un fenómeno de estiramiento. ¿Por qué? Por algo que también es simple, que es lo que explica las mareas de la superficie de la Tierra. ¿Por qué ocurren las mareas de la superficie de la Tierra? Por la inhomogeneidad de la fuerza gravitacional de la Luna sobre nuestro fluido, sobre el mar. Aquí lo que va a ocurrir es que las fuerzas de marea sobre la cabeza del astronauta y sobre los pies del astronauta son de una intensidad completamente distinta y variable. Y eso provoca que haya un cierto stretch del astronauta. Entonces, a medida que va cayendo, se va a ir produciendo esta tallarinización del astronauta y va a entrar como algo, como un espagueti. Es una excelente dieta porque comprime y estira. Es como genial acercarse al horizonte de evento de un agujero negro. Acá es un cuadro como artístico, pero pasa súper rápido, no sé por qué. Y esto es algo que también está de moda ahora reciente, que es la posibilidad de colisión de dos agujeros negros y lo que provocarían. De eso estaba lleno. No piensen en lo que ocurrió hace en febrero, hace muy poco. Piensen en el año anterior. Internet está plagado de esto y simulaciones. Simulaciones de dos objetos, pero piensen en dos vórtices.
Entonces ni siquiera hay que pensar en agujeros negros. Vean algo más simple, en dos fluidos, dos vórtices que interactúan, tienen algo similar, hay una cierta analogía. Y ahora también hay laboratorios en distintas partes que están haciendo lo que se llaman agujeros negros artificiales, que son vórtices en helio superfluido que se comportan como los agujeros negros, pero no con la luz, sino que con el sonido. Son agujeros negros acústicos. Y se pueden reproducir las propiedades y uno puede aproximarse mucho a lo que está ocurriendo. Entonces aquí lo que se vería es la interacción de estos dos agujeros negros, uno con un jet de partículas y el otro ya prácticamente siendo consumido y deformado por este otro agujero. Los agujeros negros errantes que ya consumieron a su vecino y no sabemos dónde están, solamente podríamos conocer su paso por el canal de información que tenemos hoy día, que son las ondas gravitacionales. Acá de nuevo tenemos la órbita de un objeto en torno a la nada, por eso se sabe que están ahí, porque hay estrellas y sistemas que están orbitando en torno a un punto negro. Esa es la probabilidad más grande de que ahí haya un agujero negro. No hay medidas como exactas o directas de la existencia misma de un agujero negro, un fenómeno en una cierta galaxia, estos agujeros negros supermasivos de miles de millones de veces la masa del Sol, que están prácticamente en todos los núcleos activos de prácticamente todas las galaxias. Eso es el mismo cuadro en términos de lo que ocurre, y esto es lo que les estaba diciendo, que hay una evidencia más que creciente de que existen estos agujeros negros y que están prácticamente en todos los núcleos activos de las distintas galaxias. Aquí más de lo mismo, la posibilidad de interacción entre dos galaxias. Este cuadro no es de ahora, este cuadro es súper antiguo. Este cuadro es del experimento LIGO, la posibilidad de interacción de dos agujeros negros, que ahora está absolutamente de moda y volvió a aparecer por la observación muy reciente de las ondas gravitacionales, pero esta era una simulación muy antigua que está por el experimento mismo, la misma simulación, donde están las arrugas que se producirían, arrugas que son ondas gravitacionales. Si son ondas gravitacionales, son arrugas del espacio-tiempo. No es lo mismo que una onda electromagnética, es algo completamente distinto. Se está abriendo un canal de observación. Este canal de observación, nosotros tenemos dos posibles fuentes, una de ellas es la interferometría láser que se provocaría en el espacio con tres de estos objetos satelitales, para ver qué es lo que está diciendo la gravedad. LISA sería, que es el nombre de este interferómetro, el que estaría escuchando qué es lo que está ocurriendo. Pero, ¿quién llegó primero? Primero llegó LIGO, el interferómetro de ondas gravitacionales en la Tierra, que detectó la existencia de estas ondas gravitacionales con un equipo de interferometría láser, con 5 o 4 kilómetros de radio cada uno de los brazos, detectó la existencia de estas arrugas del espacio-tiempo, y por lo tanto es la primera evidencia directa de la existencia de esta onda gravitacional. Eso abre un mundo. De nuevo, colóquense en la época del descubrimiento de la onda electromagnética. Le abre un mundo de visión. El espectro electromagnético no es solo lo que nosotros vemos, la luz visible. Están las ondas de radio, están el microondas. Esto no es eso ni lo otro. Esto es un canal nuevo de información que recién está empezando, que recién está adquiriendo fuerza. O sea, lo que hay detrás de esto, lo que se ha dicho, que hay cosas que son muy fuertes y otras que no tanto, pero piénsenlo, son ondas gravitacionales, son ondas del espacio-tiempo. O sea, la información que se puede tener ahí, en este nuevo canal de información, es absolutamente desconocida. O sea, ahí está llegando información desde los orígenes del universo. O sea, si somos capaces, el equipo es capaz de especificar mejor la técnica y exactitud, lo que se puede obtener aquí es tremendo. Y la gravedad todavía tiene mucho más que contar a través de estas ondas gravitacionales y de este nuevo canal. Listo. Terminamos. Muchas gracias.